Bueno, pues aquí están los dos contextos, la cumbre y mientras tanto qué está pasando con el tema de aranceles y las reacciones en los mercados que ya vimos tienen detrás también ciertas acusaciones ya. Y esta tarde hablamos con la ex vicepresidenta de la Asamblea, ex presidenta más bien de la Asamblea Parlamentaria de Ecuador, Gabriela Rivadeneira, quien dimensionó la importancia de la cumbre en el actual contexto y señala el significado de las presencias y también de las ausencias de este encuentro. Hay una gran participación de los países, aparte que hace mucho tiempo que no veíamos en un encuentro de este nivel, así que me parece importante recalcar eso. Y de una u otra manera, el liderazgo de la presidenta Xiomara Castro, de la presidenta de Honduras, justamente al frente de la presidencia de la pro tempore de la CELAC, y el traspaso de esta presidencia al presidente colombiano Gustavo Petro. Y ahí el acompañamiento justamente de personalidades que realmente marcan en este preciso momento la agenda económica y política regional, como es la presidenta Claudia Sheinbaum, como es el presidente Lula da Silva, como es el propio presidente Gustavo Petro. Entonces, me parece que ellos como protagonistas, digamos, en medio de una gran participación de países del Caribe, tanto de habla inglesa como de habla español, de Centroamérica, es decir, realmente interesante. Y también una de las cosas a recalcar en la disputa que tú mencionas justamente de esta batalla entre qué gobiernos son los que están planteando retrocesos muy fuertes y graves en derechos humanos, incluyendo principalmente los derechos de las mujeres, y quienes están planteando justamente una defensa y partir el debate desde la base de los derechos ya obtenidos, pero además cuestionando muchísimo la presidencia de Donald Trump, el tema de los aranceles, que si no se los trabaja de manera colectiva, no vamos a poder solventar la crisis provocada por los aranceles a nivel de la geoeconomía. Entonces, me parece que la presidenta Xiomara Castro en su discurso inaugural fue absolutamente clara en justamente sancionar el tema del uso de los instrumentos financieros económicos para presionar políticamente a los países parte de Centroamérica, de Suramérica y del Caribe, justamente a través de los aranceles, que es el principal mecanismo que aplica al comercio, pero además del endeudamiento y sobreendeudamiento que tienen muchos de los países con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que fue uno de los temas muy observados y obviamente que causan una de las olas y fenómenos más dolorosos que podemos tener, que son las olas migratorias. En cuanto a las propuestas que fueron puestas sobre la mesa el día de hoy en la CELAC, Rivadeneira explica la complejidad de alcanzar una ruta común en medio de las realidades estructurales que son distintas y también los compromisos comerciales de los países miembros, así como la disputa entre proyectos económicos, políticos en la región. No obstante, acentúa la importancia del consenso que ha generado la necesidad de avanzar en una integración estratégica en temas clave y de acercamiento entre proyectos afines. Cada presidente y presidenta tiene que presentar una propuesta de acuerdo a los propios intereses país. La ventaja es que, digamos, todos coinciden, todos, en que la única salida es la integración. Ahí partimos de un gran paraguas. Y ahora hay muchos mecanismos de integración, es decir, todavía sobrevive, por ejemplo, Mercosur, ALBA, CELAC, ahora los BRICS, la Unión también, las alianzas Sur-Sur que han podido construirse durante las 2 últimas décadas, al menos, que se han fortalecido, pero todas estas que plantean, primero, creo que estaría de loco que cualquier país diga ruptura con Estados Unidos, ¿ya? Primero, porque obviamente Estados Unidos es uno de los principales socios comerciales de todos nuestros países. Sin embargo, la geoeconomía también te ha demostrado que hay otros polos de desarrollo que también están entrando a una cooperación muy directa. No hablemos de China, que tiene décadas de colaboración con los países de la región. Hablemos ahora de Rusia, de la cooperación Euroasia con América, y también la alineación que ha tenido tan, eh, digamos, totalmente injerencista, aceptando toda injerencia de Estados Unidos que tiene la Unión Europea en estos precisos momentos. Entonces, si tú ves cómo está, realmente estamos viviendo en un juego de tronos muy complejo, porque ningún país puede negarse a ninguna economía.
Y si bien es cierto, por ejemplo, las posturas, en este caso de Cuba y Venezuela, que son las que mantienen un bloqueo, Cuba ya van a ser 70 años de bloqueo, Venezuela al menos los 10 últimos años de bloqueo, cada vez más recrudecido, ese es un buen tema, por ejemplo, de unidad en el sentido de decir, cualquier materia de cooperación tiene que partir con naciones que se acepten como soberanas, más allá de los intereses que exista del gobierno de los Estados Unidos. Por lo tanto, son temas de defensa férreos. Otro tema de defensa es el tema ambiental y otro tema de defensa, por supuesto, son el tema de derechos humanos. Y de ahí entonces partir en que si hagamos una gran alianza continental sin saber todavía cuál es la postura que va a tomar Canadá frente a todas estas posturas, también es, digamos, lanzar un guiño de ojo sabiendo que va a ser muy difícil tener una respuesta prometedora en una gran alianza continental. Sin embargo, a mí me parece que todos estos esfuerzos que se está haciendo, recordemos el mismo llamado del expresidente Andrés Manuel López Obrador para tratar el tema de la inflación de manera colectiva o del tema migratorio de manera colectiva, que fue tomado justamente por la presidenta Claudia Sheinbaum y en este caso particular, hace 2, 3 meses que hicieron el anuncio juntas, la presidenta Claudia Sheinbaum y la presidenta Xiomara Castro, ir avanzando justamente en esos mecanismos y esas herramientas. Plantear los temas que además no son nuevos, de que México plantee la mirada de proyectos humanistas y el fortalecimiento de proyectos humanistas relacionados directamente a los temas de bienestar. Ahora, el gran conflicto es que para que tú promuevas bienestar, necesitas una planificación y un programa de gobierno que no necesariamente está anclado a los fines de los liberales. Es decir, para poder promover bienestar, tú tienes obligatoriamente que plantear un modelo económico de redistribución de la riqueza, que es lo que está aplicando justamente México y que es lo que varios países del sur han aplicado en gobiernos de izquierda y que son los únicos que logran la salida de la pobreza de la gente. Es decir, el modelo de redistribución de la riqueza de la primera década del siglo XXI logró que 60 millones de latinoamericanos y latinoamericanas salieran de la pobreza. Ahora, Claudia lo está planteando justamente como un tema de revisar absolutamente una realidad y de la manera más pragmática. La única forma que podamos luchar contra la pobreza es con un mecanismo de redistribución de la riqueza. Pero seguramente si le planteas esto a Boluarte o a Milei o a Bukele, pues vas a tener unos encontronazos, porque ellos lo que te están defendiendo es casi exterminar el Estado y los gobiernos para dar paso y fortalecer el libre mercado, que como sabemos es voraz. Bueno, y finalmente, a unos días de la elección en Ecuador, justamente en la que se va a jugar la permanencia de Daniel Noboa o el regreso de la izquierda a ese país, pues no pudimos dejar de aprovechar la oportunidad y comentamos con ella este tema y Gabriela Rivadeneira habla sobre el panorama que enfrenta el Ecuador en unas elecciones en las que no se descarta el fraude y el intervencionismo. Yo grafico más o menos, el Ecuador está en caída libre. El domingo vamos a decidir si totalmente caemos al fondo del precipicio o si podemos detener la caída y poner un salvavidas para que realmente el Ecuador vuelva a recuperar el Estado de Derecho y mínimamente una planificación nacional que permita recuperar territorio de las manos del crimen organizado, pero además implementar de manera urgente una política de recuperación de la educación y la salud como factores básicos para la ciudadanía y especialmente para las nuevas generaciones que sin educación, porque hay una deserción escolar brutal, obviamente son presa fácil del crimen organizado. El Ecuador tiene una crisis que solo la vamos a poder solventar pensando realmente de manera muy patriótica en una gran mesa de cómo recuperar al país de las manos de ese crimen organizado, de la cual Novoa es parte y por lo cual nos atrevemos a afirmar esto, porque tiene ya investigaciones en Europa, porque los cargamentos de banano de su familia, que es una de las mayores exportadoras de banano del Ecuador, llegan con cocaína a Europa. Así que nos digan que no hay ahí una vinculación directa del crimen organizado, del narcotráfico y de quien ejerce hoy el gobierno de Ecuador, pues es prácticamente un hecho, es demasiado obvio y contra eso estamos luchando.